También ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, pidiendo que tú tomes todo el control y quites todo estorbo del medio, que seas únicamente tú hablando en nuestras vidas, sembrando una semilla en tierra fértil. Padre, te pedimos que hoy tu palabra sea bien recibida por cada uno de nosotros en nuestras vidas, que sea solamente tú, Espíritu Santo, quien tome control y que quites todo estorbo del medio. En el nombre de Jesús damos gracias. Pues bueno, como les adelantaba por mensaje a los que están en el grupo, hoy es nuestro último estudio del curso de finanzas. Llegaremos con a 22 mensajes, donde hemos visto en el primer bloque todos los consejos de la parte práctica y en el segundo bloque todos los consejos de la parte espiritual. Ambas tienen que ir de la mano, porque un cristiano que dice, no, yo todo confío en Dios y pongo las manos en Dios, pero no hace lo que le corresponde, pues es un cristiano apático, y la fe es activa. Entonces, no se trata de echarle toda la bolita al Señor, porque el Señor nos manda a nosotros ser buenos mayordomos. Si yo oro pero no soy buen mayordomo, pues obviamente enfrentaré problemas financieros. Y está la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellos que son bien administrados, pero confían en su propia sabiduría, se apoyan, como Proverbios dice que no lo hagamos, en su propia prudencia, no cuentan con el respaldo y bendición de Dios, y entonces ocurre lo que Nabucodonosor: viene quebrantamiento, viene angustia, viene tribulación en sus vidas, hasta que seamos sacudidos y reconozcamos que necesitamos del Señor. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos en práctica todos los consejos de todos los estudios? Si nosotros en la parte práctica aprendiéramos nosotros a vivir de acuerdo a nuestro presupuesto, tener un presupuesto balanceado, hallar esa media entre no gastarlo todo y no guardarlo todo, disfruto pero preveo para el futuro, porque el pasaje que nos habla del hombre que se afanaba por el día de mañana y voy a traficar y hacer negocios y en un año, pues bueno, después de que Jesús dice, tú no sabes qué va a ser el día de mañana, luego no termina ahí el pasaje diciendo, pues como no sabes qué va a ser, derróchalo todo, sino que luego aclara, en lugar de lo cual deberías de decir, si Dios quiere haremos esto o aquello o lo otro. O sea que claramente, por donde le veamos, hemos confirmado en este estudio que el Señor nos manda planificar, pero siempre poniéndolo en sus manos y siempre diciendo, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si yo tengo vida. No es esto un pretexto para irnos a ninguno de los dos extremos. Extremo de que me voy a afanar por lo que va a ocurrir de aquí a 20 años, porque a lo mejor ni llego, pero tampoco un pretexto para no planear porque no voy a llegar, sino más bien hago una planeación, pero siempre lo dejo en manos del Señor y disfruto el día a día, disfruto lo que tengo, estoy contento con lo que tengo ahora. A lo mejor, como lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Pues no se trata de que me voy a conformar, voy a anhelar crecer, prosperar, pero siempre teniendo contentamiento en mi vida, estando contento con lo que tengo ahora. ¿Qué pasa si ponemos en práctica todos los consejos que vimos y también todo lo que tiene que ver con la parte espiritual? Yo estoy seguro que en algunos años todos nosotros estaremos en una mejor situación financiera, algunos estables, otros muy prósperos, pero es imposible que poniendo todo esto en práctica no nos vaya bien si somos hijos de Dios, si tenemos el respaldo de Dios, si confiamos en Él y de la mano ponemos en práctica todos los consejos prudentes que Él nos ha dado. Pues bueno, es de esperarse que nuestras finanzas mejoren. Pero estando allá arriba en la cima, corremos un nuevo riesgo. Y por eso quise dejar este mensaje para el final de la serie. Porque aunque tú pongas todo en práctica y llegues a ser muy próspero y estés allá arriba, y supongamos que te fue muy bien en la vida y eres económicamente muy bendecido y te dicen el Slim de Metepec y tú has tenido el respaldo y la bendición de Dios, allá arriba no estás exento de volver a caer. Hay mucha gente que desafortunada y paradójicamente, pues el motivo de su caída fue su ascenso. ¿Por qué? Porque no soportaron estar en la cima. Y de eso quiero hablar el día de hoy en un tema que he titulado Huyendo de la avaricia. ¿Por qué es la avaricia, queridos hermanos? El último peligro que enfrentaremos nosotros en esta carrera. Ya sea durante el camino, a muchos la avaricia les estorba de prosperar, o allá arriba en la cima, al final del camino, la avaricia vuelve a muchos al punto de origen, vuelve a muchos a destronarlos, vuelve a muchos a tirarlos. Y en la Biblia tenemos, creo que, muchos ejemplos, pero hay uno de entre todos que destaca, que es la historia de Lucifer. Podríamos hablar, y si nos da tiempo, hablaremos un poco acerca de las advertencias que la Biblia nos da, hablaremos acerca del ejemplo de Nabucodonosor, de Balaam, de mucha gente que se corrompió, de Saúl por amor a las riquezas,
que estando allá arriba la avaricia los destruyó, pero ninguno de ellos se iguala a Lucifer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, no, Jesse, a mí nunca me va a pasar, yo pondré en práctica todo lo que vimos y siempre reconoceré al Señor. Bueno, pues resulta que Lucifer, antes de caer, cuando era ese querubín perfecto creado por Dios, a quien la Biblia describe, como veremos, como el sello de la creación, sin mancha, sin pecado, como el resto de la creación hasta ese momento, Lucifer cayó precisamente por esta razón. Muchas veces nos preguntan ¿por qué cayó Lucifer? Respondemos porque quiso ser igual a Dios y por eso se envaneció. Respuesta equivocada. Sí se envaneció y porque se envaneció quiso ser igual a Dios. Pero el problema no es que se envaneció. Envanecerse fue resultado del problema. El problema es que él puso su corazón en las riquezas que comenzó a acumular. Y textualmente dice la Biblia, y lo vamos a ver, que al acumular riquezas por la multitud de ellas, se envaneció su corazón. Acompáñenme a comprobar esto en Ezequiel capítulo 28, que es un pasaje de los que conocemos en la Biblia como un pasaje con doble aplicación, es decir, va dirigido tanto al rey de Tiro y también va dirigido a Satanás. ¿Cómo sabemos que va dirigido a Satanás? En ese entonces se describe como Lucifer, cuando era Lucifer, porque comenzaremos a ver que se describen acerca de este personaje, aparentemente el rey de Tiro únicamente, se describen atributos o características que no pertenecen al rey de Tiro y que no pueden ser inherentes a ningún ser humano que haya sido creado, Ezequiel 28, y que únicamente se le pueden adjudicar a Lucifer. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Hasta aquí es únicamente al rey de Tiro. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Fíjate esto, aquí empieza a hablarnos de algunas características que no pueden ser atribuibles a un hombre. No hay secreto que te sea oculto. Te pregunto, ¿acaso hay algún hombre que conozca todos los secretos? Por supuesto que no. He aquí, dice versículo 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5, subráyalo. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, ahorita veremos qué significa esto. Contrataciones es la palabra hebrea reculá, que significa comercio. De alguna forma Lucifer empezó a comerciar con la adoración celestial y empezó a acumular a través de ella riquezas. Dice, has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Subraya esto último, a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Cómo sabemos que está hablando de Lucifer? El contexto continúa hablándole al mismo personaje, nunca cambia el destinatario de este mensaje. Y en el versículo 12, sorpresa, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Te pregunto, ¿el rey de Tiro era el sello de la perfección? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿El rey de Tiro estuvo en el huerto de Dios en el Edén? No. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisóleto, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú querubín grande, protector. ¿El rey de Tiro era un querubín? Era grande y era protector, estuvo en el Edén y fue el sello de la creación. No, queda más que claro que también se dirige este pasaje a Lucifer. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Algún hombre ha sido en algún momento de su vida perfecto en todos sus caminos? No. Lucifer es quien hasta este entonces era perfecto antes de revelarse en todos sus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16 confirma lo que ya leímos anteriormente. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Una segunda razón por la que la Biblia establece que él se enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud, versículo 18, de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, que significa el lugar santo donde él estaba. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lucifer se rebela en contra de Dios porque se enaltece su corazón. Su corazón, hermano, no se enaltece a causa de las drogas, de las mujeres, del alcohol. Dice la Biblia que se enalteció a causa de que sus riquezas se multiplicaron con la multitud ¿de qué? De sus contrataciones. De alguna forma los ángeles lo empezaron a buscar. Seguramente esta tercera parte de la legión de ángeles que se rebela en contra de Dios le empezó a clamar. Y empezó a ser tan buscado y tan reconocido y tan contratado, y empieza a comerciar con la alabanza. ¿Te suena conocida esta historia? Parece que esto se escribió ayer, ¿verdad? ¿Cuántos ministros de alabanza que eran usados como Lucifer están comerciando con el don y el talento que Dios les dio? Pero esa, como dice la hermana Nanachona, esa es otra historia. Hoy enfoquémonos únicamente en la caída de Lucifer, y esto puede tener una aplicación interesantísima a la corrupción del ministerio, pero me quiero enfocar en la parte práctica que nos corresponde a nosotros. Lucifer empieza a ser tan aclamado y tan reconocido, empieza a acumular tanto que dice, ¿y por qué ser el segundo? ¿Y por qué no tener más? ¿Y por qué no ser yo Dios? ¿Y por qué no ocupar el trono de Dios? Era el querubín encargado de la adoración celestial, el segundo en el reino de los cielos. Después de la Trinidad estaba él. Era, la Biblia describe, el sello de la creación. Era perfecto desde que fue creado. El encargado de proteger el trono de Dios, el encargado de alabar a la persona de Dios. Pero empieza a acumular riquezas, tesoros. Le empiezan a dar los ángeles del cielo de todo esto que siempre ha estado presente en la creación, que existe actualmente y que existirá en la eternidad, como lo hemos visto, y que no está mal. El oro, la plata, las piedras preciosas no son un problema para Dios. Alguna persona hace tiempo me decía, pero ¿cómo en el cielo va a haber todo eso? Si aquí sí es un problema, ¿no? El problema es la actitud que tiene el ser humano en cuanto a las riquezas, no las posesiones en sí mismo. Dios es el dueño del oro y de la plata y no se corrompe por ellas. Pero Lucifer se empieza a corromper, su corazón se empieza a llenar de avaricia, empieza a amar las posesiones que él tenía, y eso enalteció su corazón. En vez de que él se humillara y dijera, Dios, gracias, porque tú me has dado esta hermosura, esta posición, este reconocimiento, estos dones, talentos, esta sabiduría, lo que me permite tener todos estos privilegios, y me hace humilde ser y más reconocer la presencia de Dios en su vida, él se enalteció. Es algo que para quienes en nuestro corazón reconocemos que servimos a Dios y somos salvos por gracia, es sinceramente inconcebible. No lo digo como algunos lo hacen rasgándose las vestiduras detrás de una aparente y falsa humildad, no. Al menos para mí es inconcebible, porque yo, mientras más el Señor me permite servirle y mientras más me permite tener autoridad y ser usado por Él, más en mi corazón hay humildad y más me humillo. ¿Por qué? Porque yo siempre he reconocido y he creído que estoy aquí por gracia, que ninguno de nosotros somos dignos, ni siquiera éramos dignos de ser salvos, sino solamente nos dio la salvación, nos da el perdón, nos da la vida eterna, nos da privilegios y bendiciones en esta vida y en la que viene, y además de todo eso nos permite servirle. Es como que tú levantas a un mendigo de la calle que no era nada y le das una posición en tu empresa y él empieza a subir de nivel y tú le das la confianza de cada vez tener más autoridad y más privilegios y más bendiciones. ¿Cuál tendría que ser la actitud de ese mendigo hacia tu persona? Una actitud de quebrantamiento, de humildad, agradecimiento, porque no era nadie. Sería absurdo que él se envaneciera en contra del que lo recogió. Por eso es más absurdo que personas que servían, que amaban, que tal vez siguen amando a Dios, se empiecen a envanecer. Y creo yo que el problema es que se les olvidó lo que Pablo dijo, que somos siervos inútiles, que hacemos lo que teníamos que hacer, cae de nosotros si no lo hiciéramos. Empieza a envanecer a veces por las posiciones que tiene, por el dinero que tiene, por la sabiduría que tiene, por la posición que tiene en el ministerio, por cómo Dios le usa, por lo que Dios le da.
cuando deberíamos de ser más humildes como un alpinista. Mientras más arriba está, los vientos son más duros y tiene que inclinarse más y terminar la escalada de rodillas, y así tiene que ser alguien que es hijo de Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios. Mientras más llega a la cima, más agradecido tendría que estar con Él, porque no merecíamos nada. Merecíamos la perdición eterna, estar mendigando en este mundo. Éramos esclavos del pecado y de repente Él nos rescata y nos bendice y nos provee y nos da todo lo que necesitamos y más. ¿Cómo en este contexto alguien puede envanecerse? Ese alguien dejó de reconocer que todo es por gracia, que no merecía nada, que todo viene de parte de Dios, que toda buena dádiva viene de lo alto. Por eso la importancia de recordar lo que vimos en el primer mensaje de esta serie. Dios es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, ni de las posesiones, ni de las posiciones de liderazgo, de autoridad, dentro y fuera de la iglesia. Porque dicho sea de paso, hay gente que se empieza a aferrar. Mi iglesia, mi ministerio, nada es nuestro. Dios pone, Dios quita, y van y vienen. Y siempre le he dicho a la congregación de Santa Fe, que es donde más tiempo tenemos pastoreando, y aquí pues se los empezaré a externar, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto y sabrá Dios cuánto tiempo. Pero que la iglesia es de Él. Y de repente en el ministerio también van y vienen y lideran unos y lideran otros. Y hemos visto cómo personas toman mal cuando se les cambia de posición porque se aferran a las cosas, porque creen que son de ellos. Se nos olvida que no es nada nuestro, que todo es de Dios. Las posiciones que tenemos, las posesiones que tenemos, los bienes materiales, la sabiduría, el conocimiento, la salud. Bueno, para no ir tan lejos, nosotros, Colosenses 1 del 12 en adelante, dice que fuimos creados por medio de Él y para Él. De modo que no tendríamos que tener problema, como cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, ese nombre del Señor bendito. Cuando Dios nos dé, cuando Dios nos quite. Cuando Dios nos pone, cuando Dios nos quita. Si no entendemos esto, hermanos, y este es el meollo del asunto, y nos empezamos a aferrar a las cosas, mi coche, mi casa, mi empresa, mi sueldo, mi trabajo, mi dirección administrativa, mi gerencia, mi edificio, mi ministerio, mi iglesia. ¿Qué va a pasar? Algún día como Lucifer, haremos a Dios a un lado por amar más las cosas que Él nos dio que el Dios que nos las dio. Mucha gente se empieza a envanecer en vez de darle gracias. No tenemos cuidado y estamos cerca de Dios cada día, en comunión con Él, rendidos delante de Él en su presencia, agradecidos por la gracia que nos ha permitido tener más de lo que necesitamos, analizando cada día nuestras motivaciones, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Tarde o temprano corremos el riesgo como Lucifer de corrompernos. O quiero decirte, ¿qué te hace creer que Él que era perfecto se corrompió y que nosotros que somos imperfectos no lo haremos? Un solo día que nos separemos de Él, un solo día que pongamos nuestra mirada en otras cosas y no en Él, en las posesiones y no en Él, un solo día que nuestro contentamiento, como veremos al final del estudio, que es el problema, la falta de contentamiento, empieza a depender de las cosas, de las posiciones, de la autoridad que tengamos, de la posición que tenemos y no de la posición que tenemos en el reino de los cielos como hijos de Dios, herederos y coherederos. Ese día nos extraviaremos. La Biblia lo dice textualmente y lo vamos a ver más adelante, en pos de las riquezas, por amor al dinero. No estoy haciendo yo una alegoría de la historia de Lucifer. Desde el principio de los tiempos, Dios, después de que le promete a su pueblo bendecirles si le obedecían y le amaban, también les advierte que era muy probable que ellos se corrompieran y que se adjudicaran a sí mismos el poder y bendiciones que venía de parte de Dios. Fíjate esto, Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. O sea, hay esta probabilidad, hay la probabilidad, hermanos, de que Dios te bendiga muy abundantemente. ¿Te gustaría? Ahí te acuerdas de nosotros cuando tengas tu helicóptero. Pero ten cuidado, que no te empiece a ir tan bien. Y ese no es el problema. Fíjate que aquí Dios no describe que el problema es este, no dice, no suceda que aumentes lo que tienes y dejes de ser humilde, porque esta es la idea que muchos tienen, que a lo largo de esta serie hemos visto que no es así. O sea, un problema con los bienes en sí mismos, no.
Si el día de mañana llegas a tener una casa muy bonita, a un auto muy bonito, es más, muchos autos muy bonitos, ese no es el problema. Aquí Dios dice, ten cuidado, no con que tus bienes se multipliquen, sino que eso haga que tu corazón se enorgullezca. O sea, si llegas a tener, qué bueno, pero corres el riesgo de corromperte y apartarte por avaricia. Y es por eso que Jesús dijo que era más fácil que entrara, ¿qué cosa? El Cruz Azul a la liguilla, a que un rico al reino de los cielos. No, así no va, ¿verdad? Un camello por el ojo de una aguja, que no es literalmente una aguja. El ojo de la aguja se le conocía una puerta pequeña que había en la ciudad. Las ciudades tenían puertas grandes, pero en tiempos de guerra se cerraban o de peligro para que no pudieran entrar ejércitos invasores. Entonces, por esta puerta pequeña, como es conocida como la aguja, no podía pasar el que iba en el camello, las posesiones y el camello. Tenía que pasar la persona, quitarse su equipaje, pasar ella de rodillas, pasar el equipaje y luego pasar al camello. Y el camello le costaba trabajo, porque si literalmente fuera a pasar un camello por el ojo de una aguja, pues es algo humanamente imposible y no habría ricos en el reino de los cielos. No es lo que Jesús quiso decir. Hay muchos ricos con un buen corazón que aman a Dios y cuyas riquezas no les han apartado. Pero es muy común, es un común denominador, y por eso Jesús dijo, es más fácil, porque es tan difícil que entre un rico en el reino de los cielos, porque muchos de ellos, cuando tienen muchas posesiones, se envanecen porque empiezan a confiar en sus riquezas y no en Dios. Es un problema que impide a mucha gente acercarse a Dios. ¿Por qué muchos ricos no le buscan? ¿Por qué muchos ricos no se disipulan? ¿Por qué muchos ricos no son constantes? ¿Por qué muchos ricos se corrompen? Porque han puesto sus corazones en las riquezas. Entonces, no es imposible, pero sí es complicado, porque puede ocurrirnos lo siguiente. Y es lo que le pasa a mucha gente cuando empieza a acumular riquezas, y por eso viene esta advertencia. Regresamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 14. Ten cuidado que al enriquecerte se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. No dice que el problema es enriquecerte, sino que las riquezas enorgullezcan tu corazón y te olvides de Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Dice Dios, aguas con olvidarte que tú eras esclavo del pecado. ¿Qué es lo que representa Egipto? La casa de servidumbre, que no eras nada sin mí, que yo en la cruz del Calvario te redimí, te perdoné, te di vida eterna, te di esperanza, te rescaté del dominio de las tinieblas. Ten cuidado con olvidarte de eso, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso que representa la prueba. Dice Dios, no se te olvide que yo forjé tu carácter, que si eres líder y talentoso y sabio, ingenioso y creativo, es porque yo fui forjando eso en tu vida a través de las pruebas, que yo las permití, no para destruirte, sino para hacer de ti la persona que eres o que serás. Porque hay gente que se envanece. Mi empresa. ¿Y quién te dio esa empresa? Mi sabiduría y mi creatividad y mi conocimiento. ¿Y quién te dio todo eso? Mis estudios. ¿Y quién te dio tus estudios? Mi escuela. ¿Y quién te dio tu escuela? Mis padres. ¿Y quién te dio tus padres? Mis abuelos. La gente tan soberbia que no reconoce en ningún momento que todo es porque Dios así lo permitió. Dice, no te olvides que yo soy el que fui forjando lo que eres, el que te pasó por este desierto. Dice, de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. No te acuerdes que algún día tu vida estuvo vacía, que algún día pasaste un tiempo de desánimo, de depresión, que algún tiempo no viste esperanza, y yo te saqué agua de la roca que representa a Cristo, que yo vine a darte vida, aliento, ánimo, dirección y esperanza. Se nos olvida esto. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por Él? ¿Dónde estaríamos hoy? No únicamente económicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos tan perdidos. Algunos en la cárcel, otros muertos, otros en los vicios, otros en la vanidad de su mente, otros con familias destruidas, otros las locuras que no habríamos hecho. Que Dios salvara al mundo de que no nos hubiéramos acercado a Él, porque nosotros sí seríamos un peligro para México y para la humanidad. Acuérdate, dice Dios, de dónde te rescaté, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, que nunca se te olvide, que aunque sea el pan de cada día, pero que nunca te ha faltado nada. Que aún en tiempos difíciles, techo, vestido y alimento en mi presencia nunca faltan, nunca te han faltado, nunca te faltarán. Y que si te faltan es porque te apartaste de la cobertura, de la presencia de Dios. Y probándote, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Aguas que se te olvide todo esto y digas en tu corazón, fíjate cómo uno estaba haciendo una alegoría, mi poder
y la fuerza de mi mano, es lo que dice mucha gente, me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, y esto lo vimos en el primer estudio, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Es malo que tengas riquezas? ¿Qué es malo? Que te olvides que Dios te dio el poder para hacerlas y te lo atribuyas a ti mismo. Que te empieces a creer merecedor, porque ocurre lo de Lucifer. Por eso, dicho sea de paso, hay tantas divisiones en las congregaciones cristianas, porque gente que estaba puesta por gracia se empezó a creer que merecía algo más. Yo merecía ser el responsable y predicar en estadios y no me dio esa oportunidad. Entonces me voy y divido un grupo de la congregación. Se les olvida. Es gente que ha perdido la humildad, que se le olvidó que no merecía nada. No merecíamos ni poner sillas, hermanos, menos pararnos y predicar. Estar aquí da algún estudio. Por eso te digo, quien reconoce verdaderamente esto, le es inconcebible pensar por qué Lucifer hizo lo que hizo. ¿Por qué tanta gente hace lo que hace? Porque se olvida de Dios. Nos empezamos a creer merecedores. Nos apartamos de Dios. Ya sea, fíjate qué interesante es esto. Porque Dios nos quita las cosas. Mucha gente se enoja con Dios. Porque le quitó el trabajo, porque le quitó el coche, porque le quitó la casa, porque le quitó la posición en el ministerio, porque le quitó el poder que tenía, la dirección que tenía, el hueso que tenía. Entonces se enoja, como la esposa de Job, que no solamente le dice a Job, muérete. O sea, su problema no era con él, estaba amargada la señora con Job y con Dios. Cuando tú crees que tienes la peor mujer de la vida, acuérdate de la de Job, para que valores lo que tienes en casa. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido o hasta que lee la Biblia. Cuando lees la Biblia dices, gracias Dios por lo que tengo. Que tengo a los peores hijos. Lee la historia de los hermanitos de José, de los hijos de Jacob. Vendieron a su hermano como esclavo. Nunca tus hijos han intentado venderse mutuamente como esclavos. Entonces no tienes a los peores hijos. Que papá no quiere ir con la abuela, es la peor abuela. A ver, mijito, te voy a contar la historia de Atalía. Esta mujer mandó matar todos sus nietos. ¿Qué dices de tu abuela? No como mi abuela, papá. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia. Job lo pierde todo. Y su mujer le dice, maldice a Dios. Fíjate qué fuerte esto. Y muérete. La mujer ya había maldecido el nombre de Dios porque Dios le quitó todo lo que tenía. Hay gente que cuando pierde las cosas maldice a Dios. ¿Qué pasaría si Dios te quitara lo que tienes? Porque a veces decimos, no va a pasar. ¿Y si te probara, como aquí dice, para luego hacerte bien? Porque no cabe duda que después de una prueba tan grande, quien la pasa con una buena actitud, Dios le eleva a más. ¿Qué pasaría? Mucha gente está estancada porque no ha pasado pruebas como estas. Porque en tiempos difíciles, en vez de confiar a Dios y guardar su corazón y mantenerse fieles haciendo lo que tenían que hacer, se apartaron de Dios. A lo mejor no, pero ¿qué tal si sí? ¿Cuál sería tu reacción? La primera semana que mi esposa y yo sacamos nuestra hipoteca, que no es nuestra casa, de hecho es del banco, y algún día tal vez sea nuestra, en oración se la entregamos a Dios. Dios, es tuya, tú no las diste. Si algún día no podemos pagarla y tú no las pides, no nos vamos a enojar contigo, porque techo nunca nos va a faltar. Lo único que va a cambiar es el nombre de quien dice el papel que es el propietario. Pero un techo donde vivir, tu palabra dice, nunca les va a faltar. Y eso es vivir por fe, y por eso el justo por la fe vivirá. Porque camina confiando en las promesas de Dios y eso le hace mantenerse firme, pase lo que pase. Cuando no caminas por fe, cualquier cosa hace que te desvíes el camino. Yo he conocido muchos cristianos, como dice 1 Timoteo, que lo vamos a ver, que el amor al dinero los extravió de la fe. Ya sea número uno, cuando Dios se los quitó, o algunos como Lucifer, como Nabucodonosor, cuando Dios se los dio. No necesitas ser rico o pobre para ser avaro. Hay ricos humildes y hay pobres humildes. Hay ricos avaros y hay pobres avaros. Tu estado socioeconómico no determina el estado de tu corazón. Tu estado socioeconómico no determina el estado de tu corazón. Hay gente que no tiene nada y es avara. Hay gente que tiene mucho y también es avara. Hay gente que tiene un poco y también es avara. Lo importante es que donde quiera que estemos, como Pablo dijo en Filipenses 4, ya sea que tengamos mucho o que tengamos escasez, que vivamos abundantemente o humildemente, que podamos estar contentos, como él decía, aprender a tener contentamiento, sea cual sea nuestra situación. Y su secreto era, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada nunca reemplazó su relación con Dios. Si no tenía, el Señor lo fortalecía para no apartarse de él, por no tener. Y si tenía, el Señor lo fortalecía para no apartarse de él, envanecido como Lucifer, por sí tener. Ten cuidado. Regresamos a Deuteronomio, capítulo 8. Acuérdate
de Jehová tu Dios, versículo 18, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y ellos te inclinares, y el dinero es uno de los dioses modernos, la gente le sirve al dinero, como ya lo hemos visto, literalmente es esclava del dinero, trabaja para otros por causa del dinero, le genera intereses a otros por causa del dinero, de los bienes materiales, porque no tuvieron paciencia, porque su contentamiento no estaba en Dios. Tú sirves al dinero y te inclinas a él y te corrompes, haces lo que tengas que hacer por obtenerlo. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones, le dice Dios a Israel, que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Por eso te decía al principio del mensaje, no importa que tú pongas en práctica todos los consejos de esta serie y que tú llegues a la cima, allá arriba, en la cima, el peligro de la avaricia nos está esperando a todos. Y Pablo se lo advirtió a Timoteo, como tantos se habían corrompido, y le exhorta, le dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, escápate. Cuando le habla de cómo algunos se iban a corromper en el ministerio, le dice, huye, que significa date la fuga, sal corriendo. Se te presenta una oportunidad para hacer algo ilícito, porque se te va a presentar, corre, porque el dinero puede ser una gran bendición o puede ser tu peor maldición. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8, un pasaje que todos conocemos, pero que a veces olvidamos. Y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es distinto, como ya lo hemos visto, el contentamiento al conformismo. Se vale que tú digas, yo quiero crecer en tal y tal área el día de mañana, sí, lo que no se vale es que tu contentamiento dependa de ello. La Biblia nos dice que quieres planear y el día de mañana querer tener, está bien, pero estate contento con lo que tienes ahora. No esperes a que pasen 20 años y que liquidaste la casa y que hiciste o deshiciste para estar contento, porque así está mucha gente. Muchos jóvenes, no, cuando termine mi carrera y trabaje y tenga mi salario, voy a estar contento. Y terminan su carrera. No, es que cuando tenga un buen trabajo y gane más, voy a estar contento. Ya tiene ese trabajo. Ahora cuando me compre mi casa, voy a estar contento. Compran su casa. Cuando me case, voy a estar contento. Se casan. Cuando liquide la casa, voy a estar contento. Liquidan la casa. No, cuando le pague la universidad a mis hijos, porque ahora estoy pagando esto en vez de la casa, voy a estar contento. Y de repente tienen 80 años y se les fue la vida. Y nunca estuvieron contentos porque siempre hubo algo más. Entonces se vale que esperes algo más, que tengas expectativa, que tengas planes. Pero la Biblia dice, no esperes que tu contentamiento dependa de ello. Porque a lo mejor no llega ni siquiera ese momento. Y aunque llegues, ¿qué? Si llegó en 20 años, viviste 20 años amargado, tiraste 20 años de tu vida a la basura. No. Dice, regresamos a 1 Timoteo 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice en versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, el dinero los termina atrapando, y en muchas codicias necias y dañosas. Hay codicias que dañan, que destruyen a otros, a nosotros. Hay codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males, dice la Biblia, es la suegra. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjate esto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pregunta de examen, si dice se extraviaron de la fe, ¿qué significa? Que andaban en el camino correcto. A lo mejor vinieron a Vida Nueva para el Mundo, tomaron este estudio, prosperaron, se hicieron ricos y allá arriba dijeron, qué buena onda, qué bueno estuvo este curso, liquidé mis deudas, hice mi presupuesto, reinvertí, tengo muchos millones. O al revés, en el camino a eso, en algún momento. El punto es, no sé si eran pobres, clase media, ricos, pero no cabe duda, muchos de ellos andaban en el camino de la fe. Y la Biblia dice, se extraviaron, se perdieron, se desviaron y se siguen desviando. Aún grandes siervos de Dios. ¿Cuántos predicadores de sana doctrina no conocemos que se corrompieron y que predican pura prosperidad ahora? ¿Cuántos cantantes cristianos sus alabanzas te ministraban tanto? Y ahora sus cantos son tan comerciales porque no les importa que glorifique el nombre de Dios, sino que sean vendidos. ¿O no es así?
Y que entre ellos empiezan a establecer, no hay que mencionar la palabra Cristo, no hay que mencionar la palabra cruz, no hay que mencionar la palabra sangre ni gracia, porque eso no vende allá afuera. Ahora se trata de cuánto vende. No se trata de servir al que nos compró por su sangre. Se trata de que nos compre nuestro material. No prediques arrepentimiento, no hables fuerte, porque eso no atrae gente a la iglesia. Ahora se trata de predicar para atraer gente a la iglesia, de llenar lugares en la tierra y no el cielo. Para llenar el cielo tienes que predicar el arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambia tu forma de pensar. Viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Es un giro de 180 grados en tu vida. Y al ser humano promedio no le gusta que le digan que tiene que dar una vuelta de 180 grados porque está perdido. Y empezamos a corromper el mensaje y los cantos. Empezamos a corromper nuestras convicciones. En el ministerio muchos empiezan a corromper la disciplina y dependiendo el sapo la pedrada. No, pues mira, si era la familia que no diezmaba, esos sí banquenlos y disciplínenlos, y si se van que se vayan, pero si es alguien que daba mucho, a ese no lo exhorten, porque ¿qué tal que se va? Cosas como estas empiezan a ocurrir, aún dentro del liderazgo. Nos empezamos a corromper por amor al dinero, a corromper por amor a las riquezas, en vez de guardar nuestro corazón íntegro y hacer lo que es correcto, no importa cuáles sean las consecuencias, simplemente porque Dios nos manda a hacer lo que es correcto. Esta gente se extravió de la fe, andaba en el buen camino, se perdieron. ¿Qué nos enseña esto? Que si no tenemos cuidado de estar rendidos a Dios, tomados de su mano, no importa quién seas. Lucifer se extravió, grandes predicadores se extraviaron, grandes ministros de alabanza que pasaban horas adorando a Dios se extraviaron. ¿Por qué creemos nosotros con tanta soberbia que podemos caminar lejos de Dios y que no nos va a pasar nada? Hermanos, estamos en constante peligro. Y la Biblia dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, porque Satanás anda como león rugiente alrededor, dando vueltas, buscando a quien devorar. El secreto para permanecer firmes en contra de toda tentación, sea del mundo, de Satanás o de nuestra carne, es velad, estate atento y orad. Estar en comunión con Dios, porque tantito nos apartamos y corremos el riesgo de poner nuestro corazón en la riqueza. El problema no es el dinero en sí mismo. Aquí no dice que raíz de todos los males es el dinero. Lo hemos visto ya en la serie, es el amor al dinero. Porque hay gente que se va al otro extremo, ¿no? No, esto todo lo voy a regalar para no hacerme avaro. Puedes regalarlo todo y ser avaro. Puedes ayudar mucho y hacerlo porque te alaben a ti. No eres avaro, pero ser orgulloso. Sales de una para meterte en otra. No se trata de eso. Ahora, si conoces a alguien que diga, no, el dinero es del diablo, ¿sabes qué? Tráemelo a mí para jugar con él. Le voy a decir, hermano, tienes toda la razón, por favor dámelo, yo lo santifico y te regreso el diezmo. Ya santificado. El problema no es eso, es poner nuestra esperanza en las riquezas, porque corremos el riesgo de perdernos. ¿Te acuerdas de Balaam? Lee en casa su historia, por el tiempo que tenemos no podemos ver todo el pasaje tal cual, pero te voy a decir dónde está. Balaam era un profeta que servía a Dios y que durante mucho tiempo guardó su corazón de una forma recta. Antes vamos a ver lo que dice segunda de Pedro capítulo 2. Fíjate cómo se compara aquí a muchos que se corrompieron y siguieron el camino de Balaam. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14. Dice, está hablando de ministros que se corrompieron, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjate otra vez, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, dice, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La historia de Balaam la puedes ver en casa en Números capítulo 22. Básicamente, un rey enemigo de Israel que era Balac, envía a algunos siervos suyos con Balaam y le llevan algunos presentes. Y le dicen, esto te lo envía Balac y te pide que por favor maldigas a Israel. O sea, Balac pensó que esto era como una cuestión mística y no se daba cuenta que el profeta es el que hablaba en nombre de Dios y el profeta únicamente repetía lo que Dios decía que se iba a llevar a cabo, pero no tenía ningún poder para que algo se llevara a cabo. Como Balaam anteriormente seguramente anunció cosas que se llevaron a cabo de parte de Dios, este Balac dijo, no, pues lo que este hombre dice se cumple. Es como los que van con la bruja para que le tuerza el pescuezo al gurú y que ahorque a sus vecinos.
Nadie puede hacer algo que Dios no permite o que Dios no ha declarado, decretado. Por eso, cuando algún cristiano llega, ay, es que me están haciendo vudú, me están haciendo brujería, y el diablo me persigue, ¿sabes algo? Dice ya 54:17, que ningún arma forjada va a prosperar en nuestra contra. Que aunque el enemigo venga como río del espíritu, levantará bandera contra él. Nos hemos hecho brujería a los cristianos y a los pastores que servimos a Dios, sin duda alguna. ¿Tenemos miedo? No, porque lo que va a pasar no lo decide el brujo, lo decide Dios. Y si habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, y no importa cuántas hojas le ponga el brujo, él está perdiendo su tiempo. Es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Entonces, este hombre se equivoca y piensa que Balaam tenía el poder de decir y que se cumpliera algo, aunque Dios no lo ordena. Entonces va y le ofrece dinero para que él maldijera a Israel. Y él va y ora y Dios dice, no maldigas a Israel, bendícelos, y bendice a Israel. Y le envía este mensaje a Balaam: yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido, no puedo declarar palabra contraria a lo que Dios ha dicho. Balaam, en vez de reconocer y decir quiero entregarme a ese Dios, lo que hace es que envía hombres más honorables con más riquezas. Y entonces es cuando Balaam se corrompe. Fíjate qué interesante es esta enseñanza, porque aquí se traza un paralelo en 2 de Pedro 2, entre el camino que siguieron muchos hombres que se corrompieron y entre el camino que siguió Balaam. O sea que muchos se corrompen se corromperán a la manera que Balaam lo hizo. ¿Cómo lo hizo Balaam? Balaam no cayó en la primera tentación que se le vino, sino hasta la siguiente ocasión, cuando Balaam le envía a otros hombres. Entonces Balaam recibe y dice, quédense aquí esta noche, déjenme orar, a ver qué me dice Dios esta vez. O sea, Balaam ya había escuchado la voz de Dios. Dios había dicho, no maldigas a Israel. ¿Tú crees que Dios iba a decir, híjole, Balaam, es que la lana que te están dando, pues es una buena feria, yo no te la puedo dar? Entonces, no puedes aprovechar esta oportunidad. Es tu oportunidad de hacerte rico. Pues mira, ni modo, está bien, dile que siempre sí voy a maldecir a Israel. Dios no podía decir que siempre no. Como veíamos en el mensaje hace poco de Dios me dijo, es realmente fastidioso que tantos cristianos utilicen el nombre de Dios en vano. En vez de ser sinceros y humildes y decir, no estoy seguro, creo que tal vez es la voluntad de Dios, no sé, lo voy a intentar. Como David cuando peleó con Goliat, se puso la armadura de Saúl, no sabía si era o no de parte de Dios, pero dijo, voy a probar a andar, no me sirvo que la desecho. No, a veces somos tan orgullosos. ¿Cómo que van a decir, no, soy el espiritual, el hombre de Dios, el profeta? Entonces Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me puso. Y luego no se cumple, o luego cambian los planes. Entonces, ¿qué? ¿Dios dijo que siempre no? ¿A poco Dios dijo que siempre no? Este hombre se corrompe. A ver, si Dios dice que siempre no, Dios no puede decir que siempre no. Y a fin de cuentas le envía a decir a Balac que él no podía maldecir al pueblo de Israel. Va con Balac y se lo dice personalmente, del camino la mula le reprende, pero nos enseña la Biblia que aunque no los maldijo, le dio un consejo a Balac de cómo podía ganarle al pueblo de Israel. Y le aconsejó hacer caer a los hombres en inmoralidad con estas mujeres extranjeras. Entonces perdieron el respaldo de Dios y hubo una gran derrota en el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se apartó de la presencia de Dios. El consejo fue inducido, o te lo acepto, no puedo hacer lo que dices, pero lo hacemos de otra forma. Enseña que Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Tendrás oportunidades en la vida de hacer riquezas de forma ilícita. Y si rechazas la primera, te va a mandar una segunda, más tentadora. Y ahí tu fe va a ser pasada por fuego. Ahí se va a ver qué tanto amas o no a la riqueza. Satanás va a presentarte oportunidades de hacer una tranza, de hacer un negocio ilícito, de aceptar dinero de procedencia ilícita. Y si tú la primera te mantienes firme como Balaam, ¿crees que va a decir, ay, qué honesto es este? No, te va a mandar más. Y estará dando vueltas, como dice 1 de Pedro 5:8, y vueltas y vueltas y vueltas hasta verte vulnerable para devorarte. Y la única forma en que no lo logre es si tú estás velando y orando en comunión con Dios. Otro ejemplo es Saúl. Saúl se corrompe tanto por envidia, porque Dios le anuncia que será destituido y que su lugar lo va a ocupar el rey David, porque había guardado su corazón a diferencia de Saúl. Y Saúl, pudiendo haber terminado sus últimos años, que fueron bastantes todavía, reinó como otros 10, 13 años más después de esto, y pudo haberse extendido esto. Se corrompe y decide perseguir a David, en vez de atacar a sus verdaderos enemigos, los filisteos. Estos se fortalecen y son los que lo terminan destruyendo. O sea, intentando destruir a David, se terminó destruyendo a sí mismo y a su familia.
porque permitió que sus verdaderos enemigos, contra quienes no luchó por su obsesión de enfocar su atención en David, se fortalecieran para acabar con él. Y de aquí podríamos hablar mucho de lo que ocurre cuando perdemos la visión en el ministerio y empezamos a tener envidias entre nosotros y empezamos a pelear en contra de nosotros en vez de pelear en contra del enemigo. Pero lo que aprendemos en cuanto a la avaricia, cómo este hombre se corrompe, cómo este hombre se desvía de su propósito, cómo este hombre termina incluso atentando contra su propia casa. ¿Te acuerdas cuando Jonatán, su hijo, ayudó a David a escapar y Saúl le dice, ¿por qué no está aquí el hijo de Isaí? Y Jonatán le dice, es que me pidió permiso para ir a pasar con su familia esta fiesta, y Saúl se enojó con él. Y Jonatán le dice, ¿pero qué ha hecho él contra ti? Le dice, es que él te va a quitar el trono. O sea, supuestamente estaba muy preocupado por su hijo. Como los que dicen, me la paso trabajando por mi familia. A tanto los amas que no les haces caso. Desperdicias toda la vida haciendo dinero para ellos. Y de repente, ¿qué ocurre? Se te fue el tiempo, se te fue la vida. Y ya no los tienes, ya no están ahí. Y quisieras gastar todo el dinero del mundo que obtuviste en volver a recuperar el tiempo que perdiste. Pero el tiempo no regresa. Entonces, ¿trabajabas para ellos? Dedícales algo que es más importante que el dinero, que es tu tiempo, que es tu presencia. Muchos lo utilizan como un escudo para justificar, para excusar su avaricia, su obsesión por el trabajo. Este era Saúl. Dice, es que te va a quitar el trono. Ajá. Versículos después, cuando Jonatán defiende a David, ¿sabes qué termina siendo Saúl? Lo puedes ver en el primer libro de Samuel, capítulo 20, 24 al 34. Textualmente dice la Biblia, que toma una lanza y al hijo al que le acaba de anunciar que todo lo hace por él, después se la avienta y le dice, hijo de la perversa y rebelde. O sea, su propia esposa le insultó, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y de la vergüenza de tu madre? ¿Qué culpa tenía la esposa? Insulta al hijo, insulta a la esposa. Supuestamente todo era por el hijo, pero al hijo por el cual luchaba, ahora le está aventando una lanza. Pregunta de examen, ¿el hijo le importaba algo? No le importaba nada el hijo. ¿Quién le importaba? Él. El ser humano que dice, me la paso trabajando por mi familia, pero que no le da tiempo a esa familia. Mentira. Le importa a él y no su familia. Le importa a él y no su familia. Cuando alguien realmente valora la familia, sacrifica oportunidades que tiene, porque sabe el valor de las cosas que no tienen precio, porque sabe que hay cosas que el dinero no puede comprar, porque sabe que hay cosas que son invaluables. Y cuando alguien tiene esta convicción, se atreve a sacrificar lo que otros no se atreven. Cuando yo me reencontré con mi esposa, ella estudió turismo y estaba en la Riviera Maya, en uno de los resorts más importantes de la Riviera Maya, con una posición importante, con un buen salario. Ella tenía un departamento dentro del complejo que compartía con una compañera, cada una con su habitación, su baño, su sala, su comedor, su cocina. Le daban todo, agua, luz, comida, todo era para ella. Había transporte al centro de la ciudad, estaba haciendo carrera para crecer, tenía la idea de irse a ejercer su carrera en un hotel llamado El Castillo en Alberta, Canadá. Le habían dicho los requisitos que tenía, cuánto tiempo tenía que trabajar. El director de este hotel, ella halló gracia delante de él, de mucha gente. Dios la respaldó. ¿Y qué pasó? Si le preguntas qué pasó, me va a señalar a mí y va a cantar la alabanza de "Y llegaste tú". Pero no fue solamente que llegué yo. Nos reencontramos, ya hemos sido novios una vez, regresamos por segunda vez. Ella me cuenta su sueño de ir a Canadá, le dije, está bien, lo pusimos en manos de Dios en oración. A los meses me dice, Jesse, tengo el sueño de irme allá, pero tengo un sueño más grande que siempre he tenido. Dios me llamó desde chica, yo lo sabía. Siempre he soñado con servir a Dios y quiero hacerlo al lado de la persona que amo. Meses después, ella estaba aquí en Toluca, en un lugar donde no ganaba ni la mitad y no tenía ninguna de las prestaciones que tenía allá. Una de las cosas que menos reditúan en esta ciudad es el turismo. A diferencia de allá, aquí tenía que ir desde muy temprano hasta muy tarde. Las cosas eran muy distintas. Ella antepuso el verdadero amor, no solamente por mí, sino por Dios. Porque si fuera por mí, ella me pudo haber intentado convencer de que yo me fuera para allá. Yo se lo dije muy claro, nena, Dios me tiene en esta ciudad, aquí le estoy sirviendo. Yo pude haberlo dejado y buscar un trabajo allá, y allá mucha gente en hotelería le va bien, y yo tenía bien claro que quería servir a Dios. Ella lo entendía, ni siquiera intentó debatir, ni un solo segundo. De hecho, por teléfono, antes de regresar, le dije, si algo se diera entre tú y yo, ¿irías a Nínive? Si conoces la historia, sabes a qué me refiero.
Nínive es el lugar donde Dios mandó a Jonás y donde Jonás no quería ir, pero ahí era su voluntad. A ella no le gustaba Toluca como ciudad. Si su corazón hubiera estado puesto en la avaricia, en el dinero, en el poder, en las posiciones, no estaríamos juntos. No estaría ella sirviendo a Dios. No estoy diciendo que estaría mal. Hay gente que Dios llama a hacer su carrera y le va bien y qué bueno. Pero ella tenía un llamado. Desde chica ya lo supo. Hubiera renunciado a ese llamado. Se hubiera extraviado de la fe, como aquí lo dice Pablo a Timoteo. Por amor. Entonces, como te decía, es un ejemplo de cosas que a veces tendremos que sacrificar por darle prioridad a lo que es una prioridad. Ya casados, pensamos 2-3 veces en desarrollar 2-3 negocios. No es por jactarnos, pero Dios desde pequeños ambos nos ha dado mucha creatividad y puede darles muchos ejemplos. Y pensamos en planes muy buenos que estoy seguro que nos hubieran funcionado muy bien. Y poniéndolos en oración, Dios siempre nos dijo no, 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 no. Y renunciamos muchas veces a buenas oportunidades que tal vez nos hubieran dado mucho dinero, porque sabemos que Dios no nos llamó a estar atrás de un negocio, sino a servirle. Entonces, hermanos, se nos van a presentar oportunidades. Satanás nos va a tentar, nos va a enviar mensajeros como Balac a Balaam. Pregunta, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a poner pretextos o vamos a darle prioridad a la voluntad de Dios y a las prioridades que Él nos ha dado? Hay mucha gente que pone un montón de pretextos. Conozco un hombre en esta iglesia, otro ejemplo, que ha renunciado a excelentes oportunidades laborales en la Ciudad de México porque sabe que lo alejaría en extremo, más allá de lo que es correcto, de su familia, y él ha decidido darle la prioridad a su familia y llevar un estilo de vida más modesto. ¿Sabes algo? Ese tiempo que le está dedicando a su familia, la oportunidad de servir a sus hijos, es algo que no tiene precio, que todo el dinero del mundo no puede comprar. Y él es más rico que si se hubiera ido al DF y hubiera aceptado esta oportunidad de trabajo. Porque entonces tendría mucho dinero, pero hay cosas que ni todo el dinero del mundo pueden comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. También aquí se ve dónde estamos parados en cuanto a la avaricia. No es nada más, pues no soy corrupto, no soy honesto. ¿Qué lugar tiene en tu vida el dinero? ¿Qué lugar tiene en tu vida el dinero? A mí hubo hermanos que me llegaron a decir hace mucho tiempo, oye Jesse, ¿por qué no subes tus prédicas y las regalas y las mandas a iglesias para que te inviten? ¿Para qué quiero que me inviten? No, que para que te conozcan y que estés en muchos congresos. ¿Y para qué? Que para que te vaya muy bien, porque hay tu material y tus ofrendas. No es mi intención. De hecho, alguna vez en oración le dije, Dios, todo eso extra que yo llegue a recibir, te lo voy a regresar para jamás aceptar una invitación por, ¿cómo se dice esto? Por conveniencia, sino por convicción. Yo he platicado con Ávila y he dicho, no me interesa, no lo estamos buscando. Y si se diera, no aceptaría salir más de una vez al mes, porque creo que mi prioridad es estar en la iglesia local donde Dios nos tenga en ese momento. Porque cuando alguien andaba por todos lados en el libro de los Hechos era para edificar iglesias. No estamos en contra de eso, invitamos a predicadores de fuera y aceptamos invitaciones de vez en cuando, ¿verdad? Pero no estamos de acuerdo en que por andar por todos lados se descuide o tu congregación, tú entre comillas, donde Dios te ha puesto, o tu ministerio o tu familia. Y cuando nos llegan a invitar, tenemos una regla en casa, yo no salgo solo, me acompaña mi familia, no estoy dispuesto a sacrificar por causa del reconocimiento y la fama y que por aquí y por allá, pasar tiempo con quienes más amo. Es una regla que tenemos desde que nos casamos. Repito, no solamente es probada nuestra avaricia, en cuán honestos somos, en si nuestros negocios son lícitos o no, sino en el lugar que le estamos dando en la vida. Y fíjate lo que dijo Pablo a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. El dinero los termina controlando. Controla como Saúl, cómo le hablas a tu familia. Controla las lanzas que le avientas a sus hijos. Hay personas que le han aventado lanzas espirituales con sus palabras, con su ausencia, con sus insultos, cuando chocó el coche, cuando manchó la sala, cuando la mujer descompuso su televisión, cuando le rayó al auto nuevo. Eres un bruto, mira nada más lo que hiciste. Son lanzas que hablan de un corazón avaro, que hablan de un corazón que se ha perdido. No es solamente mis negocios son correctos, mi fuente de ingreso es lícita. El dinero puede controlarte de muchas formas. Puede terminar atrapándote de muchas formas. Decidiendo cómo hablas, con quién estás, a quién le dedicas tiempo. Decidiendo cuán saludable eres y cuál es la relación que tienes con tu esposa y con tus hijos. Decidiendo tu integridad. Hace algunos años me tocó tener que disciplinar una familia. De hecho, restringirle la entrada en México
a un integrante de esa familia. Por supuesto, después de haber consultado esto con el doctor Armando Alducin, que es nuestra cabeza, pero propuesta por mí esta decisión, porque estaba dañando al resto de la congregación. Y si me preguntaras quién es la familia, alguien que me caía mal, de toda la iglesia, de muchas formas, personalmente eran los que más me eran de bendición a mí. Creo que no hay que tener mucho discernimiento para entender lo que estoy diciendo. En apoyo en el ministerio, en muchas maneras, eran de bendición personal para mi vida. Y si mi corazón hubiera estado puesto en el dinero, porque ellos no directamente, pero sí indirectamente, me eran de bendición también en esta área, yo hubiera dicho, no, pues mira, no es tan mal, me hubiera hecho de la vista gorda. ¿Sabes algo? ¿Qué es lo correcto? Para ti, Señor, para tu iglesia. No qué es lo que me beneficiará a mí, qué es lo correcto. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, huye. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye. Me fascina este término, tú vas a buscar ahorita exactamente dónde está. Le dice, tú no eres como ellos, tú eres un hombre de Dios, tú sirves a Dios, tú fuiste llamado por Dios, escápate de esa corrupción. Porque si no te escapas y te rehusas y empiezas a bajar la guardia, a bajar tus estándares de santidad, a decir, no está tan mal, y hacerte como Balaam de la vista gorda, vas a terminar como Balaam totalmente corrompido. No podemos darnos el lujo de darle al enemigo un segundo de tregua, porque nos termina perdiendo. Tenemos que escaparnos y ser tajantes y ser radicales y tomar decisiones y decir qué es lo más importante en mi vida, porque yo no puedo servir a dos señores. ¿Sirvo a Dios o sirvo a las riquezas? Y si sirvo a Dios y vienen las riquezas, qué bueno, pero como consecuencia de servir a Dios, y las controlo a ellas mediante la dirección de Dios. Pero si quiero servirlas a ellas, aunque tenga mucho dinero, nunca tendré riquezas porque seré esclavo de ellas. Por eso dice un dicho que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque si por dinero tú insultaste a tu familia, escúchame bien, y ya casi concluimos. Si por dinero dejaste de pasar tiempo con tu familia, si por dinero te perdiste aniversarios, cumpleaños de tus hijos, si el dinero estuvo antes en la prioridad dentro del calendario, si por dinero corrompiste tus convicciones, si por dinero descuidaste tu comunión con Dios, tu estado físico, si por dinero insultaste a otros, si por dinero te peleaste con otros, aunque tengas muchos millones, eres una persona miserable. ¿Por qué? Si mi estado de cuenta del banco tiene muchos ceros, no tienes nada. Y no estoy utilizando una analogía, estoy hablando de forma literal. ¿Cómo? Y esto es absurdo. Esto es simbólico, es figurado. Yo tengo mucho. No tienes nada. Mi casa, mi coche, mis inversiones. No tienes nada. Estoy hablando de forma literal. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo que no tengo nada? No tienes nada. Lo que tienes, te tiene a ti. Tú eres esclavo del dinero. En la época de la esclavitud, aunque el esclavo estuviera en todo el territorio del amo, el simple hecho de ser esclavo lo convertía en rico o en pobre. Era la persona más pobre de ese lugar porque no era dueño de nada. Era esclavo. Y la Biblia dice, muchos que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Terminan siendo esclavos del dinero. Si el dinero controla cómo hablas, cómo te comportas, tu estado de ánimo, tu relación con Dios, con tu esposa, con tus hijos, tus formas de hablar, tu carácter, entonces, aunque tengas muchos millones, eres pobre, literalmente, porque no tienes nada. El dinero te tiene a ti. El dinero es tu dueño. Alguna vez, a los 3 años de casados, alguna vez me acuerdo que iba al club a nadar. Iba muy cansado, no debía haber salido, pero salí. Cansado, me paso un alto, choco, voy a dar contra una barda, gracias a Dios tenía seguro. Estaba a 5 minutos de la casa, le llamo a mi esposa, le digo, mi amor, no te asustes, estoy bien, pero acabo de chocar, ya viene el seguro para acá, pero vamos a estar un buen rato porque no fue muy leve precisamente. Ella llega al lugar del accidente, me ve tranquilo, normal, digo, no feliz y festejando, ¿verdad? Pero normal, ya había hecho lo que tenía que hacer, no puede regresar el tiempo, y me dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Le digo, ¿cómo? Sí, te veo tranquilo, no estás alterado, enojado, como muchos pueden estar cuando chocan. Además tenía poco de haber comprado ese auto. Y le digo por 2 cosas. Le digo, 1, no puedo regresar el tiempo y cambiar las cosas. Si pudiera regresar el tiempo, te hubiera hecho caso, me hubiera quedado en casa. Pero decidí salir. Estaba cansado. No iba en mis 5 sentidos, no es que iba borracho ni drogado, pero iba tan cansado que no estaba coordinando bien. No puedo regresar el tiempo y esto pasó. 2, ya hice lo que tengo que hacer. Sí, el coche está mal.
pero yo lo compré a Él. Él no me compró a mí. Yo lo manejo a Él. Él nunca me va a manejar a mí. El que tiene las manos al volante soy yo. Él no va a guiar mi vida, ¿sí me explico? Él no va a definir mi estado de ánimo. Él no va a decidir cómo me siento, si me enojo o si estoy contento. Y además, le dije, a fin de cuentas, ni siquiera es totalmente cierto que es mío, es solamente relativo, porque le pertenece a Dios. Él es dueño de todo. Entonces, en vez de enojarme, volteé al cielo y le dije, Dios, te acaban de chocar la nave. ¿Cómo le hacemos? Y ya pasamos 3 veces. Años después, otro auto más bonito, nuevo, negro, un camión. Ahí sí culpa de él, me rayó. La parte de atrás, las 2 puertas y la parte del frente, espantoso, me lo dejó, nunca quedó igual. Y también, de mi modo, ¿qué puedo hacer? Dios nos da las cosas para disfrutarlas, no para que nos terminen controlando. Vamos a regresar a 1 de Timoteo capítulo 6. Hoy nos estamos comiendo un poco de tiempo del curso de la vida en la eternidad, pero es el último. Regresamos a 1 de Timoteo capítulo 6 y mientras les voy a buscar el pasaje que les decía. Está ahí mismo. Después de decir que raíz de todos los males en el 10 es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, el 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Di conmigo en voz alta, si eres hombre, yo soy un hombre de Dios, si eres mujer, yo soy una mujer de Dios. Di, yo soy un hombre de Dios y no dejaré que el dinero me controle. Huiré de lo que termina esclavizando a muchos. Siempre acuérdate de este pasaje. Cuando te sientas tentado, repítete a ti mismo, no puedo ceder, porque yo no soy como todos, porque yo soy distinto, porque yo tengo un linaje real, porque yo tengo el sello del Espíritu Santo, porque yo fui engendrado por el Señor, porque yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Voy a huir, me voy a escapar. No me voy a dejar corromper por estas cosas. ¿De dónde viene todo esto? Concluimos, ya vimos de la falta de comunión con Dios que nos hace perder sensibilidad y nos hace perder también contentamiento. Por eso dice el versículo 6, allí mismo, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjate, hay mucha gente que es piadosa pero no tiene contentamiento. Son los que yo llamo amargados de sana doctrina. Bien piadosos, pero bien amargados y bien envidiosos. Entonces, qué bueno que seas piadoso, pero añade de contentamiento. Porque nada hemos podido a este mundo, hemos traído, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ahí viene el problema. Pero inicia diciendo, ¿por qué? Enseñándonos que es una continuación del versículo anterior. Porque ya hemos explicado muchas veces, una oración que empieza en ¿por qué? Está inconclusa, le falta algo. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse, ¿por qué qué? Nos dice, ten contentamiento, porque los que quieren enriquecerse, derivado de que no tienen contentamiento, no porque quieren prosperar para ayudar, para glorificar el nombre de Dios, entendamos todo el contexto, porque quisieron prosperar, producto de una buena administración, de paciencia, dominio propio y contentamiento, no, los que quieren enriquecerse porque no están contentos con su vida, y creen que si ganan más dinero, que si tienen un mejor auto, una mejor casa, mejor ropa, entonces estarán felices. Ellos van a terminar, dice, hundiéndose, cayendo en tentación y lazo, extraviándose de la fe por amor al dinero, que es la raíz de todos los males. ¿Cuál es el secreto para no extraviarnos? Entonces, tener contentamiento. Y por eso dice, teniendo sustento, o sea, todo lo que necesito para existir, para subsistir, y abrigo, estemos contentos con esto. Pregunta, ¿te falta sustento? ¿Estás durmiendo abajo de la banca de un parque? ¿Te falta abrigo? ¿Te falta alimento? Voltea a ver la panza del de al lado, a ver, ¿alguien aquí se ve medio desnutrido? Al contrario, ¿verdad? Nos hace falta algunos días de mucha oración, pero más ayuno que oración. Si tienes sustento y abrigo, tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Y te recomiendo el mensaje de la semana pasada, que hablamos acerca
de disfrutar del camino, de tener contentamiento, de disfrutar lo que podemos disfrutar. Tienes sustento y abrigo y no estás contento. Algo en tu relación con Dios está mal. Tienes que volver a restaurarla para tener de parte de Él el don, la facultad de disfrutar lo que tienes. Dice Hebreos 13:5, que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Y confirma lo que mencioné hace rato, que si tienes más el día de mañana, se vale, sí, pero que estés contento hasta ese entonces, no. ¿Quieres más? ¡Qué bueno! Pero tienes que estar contento con lo que tienes ahora. Haz planes. Mi esposa y yo hemos hecho planes, hemos platicado, si algún día tenemos vida y le giramos la casa, ¿cuáles son los planes? Y soñamos, yo antes de decidir servir al Señor, una de las cosas que quería hacer era arquitecto, y me gusta mucho el diseño y crear, y hay un programa de planos que sé manejar y te hace la casa en 3D, y tengo el sueño de algún día hacer algo a mi gusto. Y si algún día se cumple, qué bueno, pero va a ser resultado de mi contentamiento, porque el contentamiento es el que me hace tomar buenas decisiones y que tal vez me permita cumplir ese sueño el día de mañana. Lo que no se vale es que esté amargado porque no tengo esa casa que quiero irme de viaje, que quiero cambiar mi teléfono, mi computadora, que quiero esta prenda de vestir, que quiero este auto. ¿Se vale? Sí. Lo que no se vale es que estés amargado hasta que tú lo tengas. ¿Quieres más? Qué bueno, pero estate contento con lo que tienes. ¿Cuándo? ¿Mañana? Tu contentamiento no puede depender de lo que vas a tener. Yo no estoy contento porque en 10 años a lo mejor, mi amor, cumplimos este sueño. No, estoy contento porque hoy tengo todo lo que necesito para ser feliz. Sustento, abrigo y la presencia de Dios. Es todo lo que necesitamos. Es más que suficiente. Si viajaras 100, 200, 1000 años atrás, muchos de los más pobres hoy en día tienen cosas que ni siquiera hubieran imaginado los más ricos en ese entonces. Todo es cuestión, como lo vimos en algún estudio, de perspectiva. De que vivimos la vida comparándonos con otros, de que somos incapaces de disfrutar lo que Dios nos ha dado, de que no hacemos caso a este pasaje. En vez de disfrutar lo que hoy tengo, escucho al enemigo que se la pasa señalándome lo que no tengo. En vez de ver lo que Dios me dio, estoy viendo lo que Dios no me ha dado. Y el problema es que siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tienes. Y siempre que tenga lo que quieres tener, habrá algo más. Y nunca estarás contento, ya lo hemos visto, es algo científico. Nunca podrás saciar a tu mente de forma permanente. Siempre tu cerebro va a querer más y más. Llénate del Señor, búscala a Él. El fruto del Espíritu será gozo, será dominio propio, será paciencia. Con estas 3 podrás tener la madurez para poder tomar decisiones adecuadas. Algunos saben lo que tienen que hacer, pero le falta dominio propio, le falta contentamiento, le falta paciencia. Esto viene de parte de Dios, no lo puedes hallar fuera. Refúgiate en Él, ríndete a Él, y todo lo que has visto con contentamiento, con dominio propio y con paciencia, lo podrás poner en práctica. Toda la teoría que vimos en esta serie, sin contentamiento, sin dominio propio, bla, 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 no servirá de absolutamente nada. ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? ¿Tienes a Dios? Lo tienes todo. Vive contento, disfruta tu vida. Y probablemente algún día, resultado de esto, derivado de esto, seas muy rico. Cuando sea así, te acuerdas de nosotros y nos invitas a tu casa a comer una buena langosta. Espero para ese entonces haber seguido el mismo camino y que el día de mañana, y ya hablando en serio, ¿verdad? Yo creo firmemente que si ponemos en práctica lo que vimos a lo largo de esta serie, incluyendo este mensaje, hermanos, y me encantaría en 15, 20 años, algunos a lo mejor antes, a algunos les tomará tiempo, que me dieran testimonio y me dijeran: Jesse, puse en orden mi vida, salí de deudas, empecé a vivir al día, empecé a seguir estos consejos, ahora soy una persona muy próspera. Te invito a pasear en mi helicóptero por todo Metepec. Espero también decirte, no es necesario, hermano, porque yo también tengo el mío. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias en esta noche por esta fuerte y confrontadora enseñanza de tu palabra. Padre, gracias porque nos has dejado en tu palabra estas advertencias tan claras para no perdernos, para darnos cuenta si nos estamos empezando a desviar. Señor, te tenemos a ti, teniéndote a ti tenemos todo lo que necesitamos. Perdónanos si de una u otra forma el dinero nos ha corrompido. Si hemos aceptado, Señor, caminos ilícitos para obtener riquezas. Perdónanos, Señor, si el dinero nos ha alejado de ti, de nuestra familia.
si ha corrompido nuestro carácter, si nos ha quitado el gozo o si hemos buscado el gozo a través del mismo. Perdónanos, Señor, por todas las formas posibles en que un ser humano puede ser esclavizado por el dinero, si en alguna de ellas nosotros hemos caído. Hoy queremos zafarnos de estas garras con las que el enemigo quiere atraparnos, las garras de uno de los dioses de este siglo, que es la avaricia, el dios Mamón, conocido anteriormente como el dios dinero, al cual muchos servían y honraban. Al Dios de las riquezas hoy muchos le siguen sirviendo y honrando. Dile hoy como Timoteo: Señor, renuncio a ser víctima, a ser esclavo, a terminar atrapado en las garras del amor al dinero. Renuncio, Señor, y hoy como hombre, como mujer de Dios que soy, huyo de estas cosas y decido servirte a ti y solamente a ti. Decido hacer lo correcto y no importa cuál sea el precio que haya que pagar. Si me pierdo la oportunidad de enriquecerme en la vida, no importa. Si me pierdo la oportunidad de hacer más dinero, Señor, de multiplicar mis tesoros, no importa. De hoy en adelante, no será el dinero el que influye en mis decisiones, sino tú. Perdóname si muchas veces he tomado decisiones anteponiendo mi comodidad financiera a lo que tu voz marcaba. No quiero corromperme y si lo he hecho, quiero volverme a ti. Poner mi mirada en ti, refugiarme en ti, rendirme a ti y servirte a ti nada más, Señor. Si derivado de ello, tanto gozo que tú me darás, tanta paciencia y tanto dominio propio, me ayudan a tomar tan buenas decisiones que el día de mañana mis riquezas se multiplican y tengo mucho, qué bueno, pero que ni siquiera ahí me corrompa, sino que recuerde que todo viene de parte de ti y que no necesito de eso para ser feliz. De forma simbólica, haz una de tus manos y dile: Dios, te entrego todo lo que tengo. Te bendigo por lo que me has dado y te bendigo por lo que me has quitado o por lo que no me has dado. Porque te tengo a ti, tengo tu perdón, tengo tu Espíritu Santo, tengo tu llamado, tengo tu sello, tengo la promesa de la vida eterna, tengo tu presencia. Y eso es más que suficiente. Señor, gracias porque nunca me faltará lo que necesito: techo, vestido, alimento. Hoy yo te pido, Señor, que tú nos des sabiduría para la forma de administrar nuestras finanzas. Y que si el día de mañana tenemos mucho, qué bueno, pero que si no, podamos guardar nuestro corazón. Porque arriba o abajo, ahí sigues estando tú. Tú eres Dios cuando das, tú eres Dios cuando quitas. No importa nuestro estado, dile: siempre bendeciré tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.